Comenzamos, jóvenes. Estamos en la semana número 7. Semana número 7. La semana pasada nosotros comenzamos con un tema que es el tema de los polinomios, ¿no? Esta semana vamos a continuar. Y bueno, para que el tema sea más fácil de entender, yo les recomiendo que ustedes recuerden pues el tema de la división en los números. Los números enteros tienen una relación muy parecida, bueno, un tratamiento parecido al que se les da a los polinomios, ¿no? Entonces explicaba la semana pasada que en un polinomio podemos hacer división igual que en los números enteros. Hay criterios de divisibilidad, podemos decir que la división es exacta, que hay un resto, las características del resto, ¿no? Y esta semana pues vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver precisamente. La semana pasada vimos algunos tips como por ejemplo que un polinomio puede ser completo y ordenado, ¿no? Ordenado en forma creciente, decreciente, y eso lo vamos a usar ahora. También vimos que habían valores numéricos especiales, como por ejemplo, si queremos saber la suma de coeficientes, p evaluamos en 1, ¿no? Y si queremos saber el término independiente, p evaluamos en 0. Entonces, también eso nos va a servir de ayuda. Así que vamos a ir recordando un poco de lo que hemos visto en la clase pasada y vamos a complementar con esta segunda parte de polinomios, ¿no? Específicamente, división de polinomios, ¿ya? Bien, pero a su vez vamos a ver unos temas en orden. Primero vamos a ver el algoritmo de la división. Justamente es un algoritmo que también se utiliza para los números enteros, el algoritmo de la división. Ahí ustedes se van a acordar que lo han usado para verificar, para comprobar que su división es correcta, ¿no? Luego vamos a ver los métodos de división sintética de Horner y Ruffini. Algunas variantes, vamos a mencionar algunas variantes y características especiales de los problemas a los que ustedes les pueden aplicar estos métodos, ¿no? Luego vamos a ver el teorema del resto. Como se dice su nombre, es un teorema que nos sirve para calcular el resto, ¿no? El teorema del resto. Y vamos a ver algunos teoremas adicionales como el teorema del factor y qué pasa, por ejemplo, cuando simplificamos en una división alguno de los términos, ¿no? O si multiplicamos por algún valor alguno de los términos, ¿cómo afecta esto a la división en general, ¿no? Bien, entonces comencemos por la división. Al igual que en los números, nosotros tenemos inicialmente dos polinomios en este caso, ¿no? Uno que será el dividendo y el otro será el divisor. El dividendo viene a ser el polinomio que se va a dividir por el divisor. El objetivo de hacer esta operación es encontrar otros dos polinomios. Esos polinomios se llaman cociente y resto. Ahora, el esquema es el mismo que se usa para la división de números. Colocamos el dividendo por aquí, ¿no? Ese es el dividendo. A la derecha, parte superior, tenemos el divisor. Ahí los vamos a colocar, vamos a efectuar ciertas operaciones y vamos a obtener un cociente y luego un resto. Y es más, la división se parece mucho a la división de los números enteros, ¿no? Pero eso es en una división tradicional, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, para evitar esa división tradicional que nos demora, nos complica, porque los polinomios, si tienen, digamos, 5 términos, ya con el x a la cuarta, el x al cubo, son expresiones largas, usamos un método de división sintética le llamamos, donde solamente se usan los coeficientes. Bien, entonces este esquema, a ver si ustedes se acuerdan, da origen a un llamado algoritmo de la división, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el algoritmo de la división? Pues un algoritmo puede mostrarse en matemática como una fórmula, ¿no? Una fórmula. Entonces, para esta división, aquí tenemos algunas condiciones. D mayúscula habíamos indicado que era el dividendo, ¿no? Dividendo. D minúscula sería para nosotros el divisor.
Necesitamos que ese divisor sea diferente de 0 porque, al igual que en los números, no se puede dividir entre 0. ¿Ya? También tenemos que el grado del dividendo debe ser mayor o igual que el grado del divisor. La idea es encontrar, como dice aquí, únicos polinomios. No pueden haber varios. Vamos a encontrar, si hacemos una división, puede hacerlo Pepito, Juanita, María. Todos van a encontrar el mismo cociente y el mismo resto si es que hacen la operación correctamente. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo es encontrar el cociente y el resto. Ahora, ¿cómo se relacionan estos 4 elementos? El dividendo, el divisor, el cociente y el resto. ¿Cómo se relacionan? Pues mediante el algoritmo de la división. Y esto ustedes lo conocen, ¿no? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Esto es en los números. Ahora, hay condiciones para esto, ¿no? Para que sean únicos, ahí vemos el esquema, también vemos el algoritmo de la división, que es el que está aquí en celeste, ¿no? Ese es nuestro algoritmo de la división. Y este esquema que estamos viendo, bueno, este algoritmo que estamos viendo, tiene ciertas condiciones. El resto puede ser 0 o el grado de resto debe ser menor que el grado del divisor. Ahora, si ustedes se acuerdan en los números en la división, por ejemplo, a ver, yo divido 21 entre 4. Entonces, 21 entre 4, 5, ¿no? 5, ¿por qué? Porque 5 por 4 es 20. Estamos hablando de la división por defecto, ¿no? Entonces, restamos por aquí, nos queda 1, y esto se le llama resto, ¿no? Este sería el cociente. Y ya sabemos que este es el dividendo y este es el divisor. Entonces, si el divisor vale 4, ¿podría ser el resto 4 o más? A ver, ustedes que dominan la división de números. ¿Podría ser en una división por 4 el resto 4, 5, 6 o más? ¿Puede ser o no puede ser? Ujú. A ver, ¿qué dicen, chicos? Estamos hablando de la división por defecto, ¿no? La división por defecto. Y bueno, la respuesta es que no, ¿no? En una división, si efectuamos correctamente la división, el resto no puede superar al divisor, ¿no? O sea que si aquí dividimos por 4, el resto podría ser 0, 1, 2 o 3. No puede ser 4 ni más. Esta regla o similar a esta regla, ya que no podemos decir ahí a p de x tiene que ser, digamos, el divisor de x tiene que ser mayor que el resto. No se puede hablar de esa manera porque no hay forma de comparar los polinomios. Por lo menos entre mayor y menor, no podemos establecer una relación de orden, ¿no? Entonces, la condición se transforma en esta, ¿no? El grado del resto debe ser menor que el grado del divisor. ¿Ok? Bien. Ahora, para hallar el cociente y el resto existen distintas técnicas, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay el método de Horner, el método de Ruffini. El algoritmo de la división también nos podría ayudar, ¿no? Pero vamos a ver algunas características que nos van a indicar cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí sin conocer mucho de la división, pero sí de algunos temas previos, yo sé que x al cubo menos 7 lo puedo escribir así. X al cubo menos 1 menos 6, ¿no? Entonces, este x al cubo menos 1 sería x menos 1, eso se llama diferencia de cubos, ¿no? Por x cuadrado más x más 1. Y todo esto menos 6. Entonces, bueno, aquí le puedo colocar más menos 6 para darle la forma del algoritmo de la división. Entonces, miren, si yo divido x al cubo menos 7, si yo lo divido por x menos 1, tendría, ¿no? Dividendo igual a divisor por cociente más resto. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Cualquier expresión de esta forma con el x menos 1 ¿implicará que este es el cociente y este es el resto? Bueno, y la respuesta es no. Depende del resto o del aparente resto, ¿no? Recuerden que el resto
hemos visto en propiedad, debe ser de grado menor que el divisor. Entonces, si verificamos eso, ahí sí podemos decir, ah, ya, este es el cociente y este es el resto. En este caso cumple. El grado del resto es 0, ¿no? 0. ¿Y cuál es el grado del divisor? 1. Entonces cumple la condición, por lo tanto automáticamente yo puedo decir, ah, ya, entonces este sí es el cociente y este sí es el resto. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo aquí, ahí se verifica el algoritmo de la división. Bien, viendo este algoritmo, cómo se cumple, podemos deducir algunas cositas. Por ejemplo, miren, aquí el dividendo tiene grado 3, el divisor tiene grado 1 y el cociente tiene grado 2. Pero si nosotros sumamos el grado del divisor con el grado del cociente, aquí está el grado del divisor y el grado del cociente, ¿cuánto nos da? 3. Ah, ya, ¿quién es el 3? El grado del dividendo, ¿no? Decimos que cuando ese resto vale 0, la división es exacta. Entonces, igual que en los números, ¿no? Si el resto era 0, decíamos que la división era exacta. También se puede afirmar que el dividendo es divisible por el divisor. O también se puede decir que el divisor es un factor del dividendo. ¿Okay? Entonces, eso es cuando la división es exacta. Ahora, cuando el resto es diferente de 0, entonces vamos a observar que se habla de un resto máximo. Por ejemplo, a ver, aquí el divisor tiene grado 1. Estamos viendo que el resto tiene grado 0. Entonces, si este es de grado 1, aún sin conocer la división, solamente porque el divisor tiene grado 1, el resto podría ser de grado 0 o el resto podría ser 0. ¿Qué pasaría si el divisor fuese de grado 2? Ah, entonces este podría ser de grado 1 o de grado 0. Y si este fuese de grado 3, pues el resto sería de grado 2 o de grado 1 o de grado 0. Entonces, esas son las posibilidades. ¿Cuál es el mayor? Pues 1 menos que el grado del divisor, ¿no? Y eso nos lleva pues a justamente plantear los algoritmos de división, ¿no? Los métodos como Horner y Ruffini se basan justamente en estas reglas que estamos verificando en este momento. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar a ver los métodos de división de polinomios. El método más general es el método de Horner y se llama división sintética porque solamente utiliza los coeficientes. Para que no haya desorden y no se mezclen los coeficientes de los términos que no son iguales, entonces se sugiere que para aplicar este método, a ver, primero, ¿no? Vamos a aplicarlo cuando el divisor es de grado mayor o igual que 1. Segundo, lo que vamos a ver aquí tenemos una división, pero necesitamos que ambos polinomios estén ordenados en forma decreciente y estén completos. Porque como vamos a trabajar con los coeficientes, necesitamos que estén completos y ordenados para que al momento de operar no se mezclen los coeficientes de términos que no son semejantes. ¿Eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ordenar el dividendo y el divisor. Entonces aquí empezaríamos por el grado mayor, sería 2x a la cuarta, luego sería menos 7x al cubo, luego 3x cuadrado, de ahí 25x y finalmente menos 15. Ya lo ordenamos en forma decreciente. El divisor también. Primero el 4x al cuadrado, luego el menos 5x y luego el 9. Entonces los ordenamos de esa manera. Ahora, cuando nosotros dividimos los números, y bueno, a modo de ejemplo voy a colocar aquí solamente una división pequeña, pero más o menos para que ustedes se den cuenta, ¿no? Ya, supongamos que yo voy a dividir 231 entre 7, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que para dividir los números debemos ir tomando cifras hasta que lo contenga, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo 2 solito, no contiene el 7, entonces sigo hasta el 23 y ahí empiezo a dividir. ¿Ya? Pero ¿cómo es mi proceso de división? En realidad lo que yo hago es estimar un producto por el número 7, que es el divisor, que se aproxime al 23. Por ejemplo, en este caso sería 3, ¿no? Y 7 por 3 sería 21. Luego, ¿qué hago?
resto, ¿no? Resto y bajo el siguiente término. Vuelvo a dividir 21 entre 7, en este caso sería exacto 3. Me sale 21 y en este caso el resto es 0. Cociente 33 y resto 0. Entonces, este procedimiento, vamos a ver el análogo aquí en la división de polinomios. La división sintética, el método de Horner, implica que tengamos dos líneas horizontales y dos verticales. Primero vamos a colocar las horizontales y una vertical de esta forma, ¿no? Dos horizontales por aquí. A ver, una horizontal, dos horizontales y una vertical, ¿no? Luego vamos a colocar los coeficientes del dividendo, que ya está completo y ordenado. Si no estuviera completo, lo completamos con 0, ¿no? El término que no hay, lo completamos con 0. Entonces sería 12, ¿no? Perdón, vamos por partes. Primero los coeficientes del dividendo de manera horizontal, desde la línea a la derecha, y por aquí, de manera vertical, colocamos los coeficientes del divisor, desde esta posición hacia abajo. Ahora sí. Entonces los coeficientes del dividendo serían 12, menos 7, 13, 25 y menos 15. El divisor, 4, menos 5 y 9 serían los otros coeficientes, ¿ya? Pero recuerden ustedes que nosotros al estimar restamos. ¿Esa resta no sería equivalente a multiplicar esto por un signo negativo? ¿No? Primero estimamos este valor, ¿no? Y el valor de multiplicar lo vamos a restar. Por eso es que el primero no cambia de signo, pero los de aquí, a partir del segundo en adelante, ahí cambian de signo. ¿Ya? Ahí cambian de signo, ¿correcto? Bien, entonces en lugar de menos 5 iría 5 positivo y en lugar de más 9 iría menos 9. Ahora sí, ojo, vamos a colocar la línea vertical que falta. ¿Ya? La línea vertical que falta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso depende del divisor. ¿Ya? Depende del divisor. ¿Qué grado tiene el divisor? 2. Entonces vamos a correr dos espacios desde la derecha. Vamos a correr un espacio, dos espacios y aquí vamos a colocar la línea vertical. Ahí está. ¿Por qué? Porque 2 es el exponente del divisor, el grado del divisor, ¿no? Ahora, ¿qué hace esta línea vertical? Lo que va a hacer es separar los coeficientes del cociente y los coeficientes del resto. Cociente por aquí, resto por aquí. ¿Ok? Bien, el procedimiento es muy parecido a la división que nosotros hacemos con los números. ¿Qué hacemos primero? Dividimos, ¿no? Entonces sería así, ¿no? 12 entre 4. Listo. Colocamos el valor por acá. Y luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿no? Para ver a qué valor estamos llegando estimadamente. ¿Ya? 3 por 5 sería, por acá, ¿no? 3 por 5, 15. Luego, otra vuelta. 3 vamos a multiplicar por menos 9. Menos 27. ¿Ok? Ahora, hemos multiplicado por 5 y hemos multiplicado por menos 9, ¿no? Ahora, cuando terminamos de hacer la multiplicación y como ustedes observan, estamos colocando los valores uno a continuación del otro, de izquierda a derecha, ¿no? Terminamos de colocar los valores, ya usamos el 12, ahora vamos a pasar al siguiente, ¿no? A la siguiente columna, que sería el menos 7 con el 15. ¿Ok? Aquí sumamos y eso sería 8, ¿no? 8. Ese 8 que vendría a representar como si bajáramos el siguiente dígito, ¿no? Acá más o menos parecido. ¿Qué hacemos con ese 8? Bueno, lo dividimos por 4. En este caso sería 2. Y repetimos el procedimiento. Este 2 se va a multiplicar por el 5, serían 10. Este 2 se va a multiplicar por el menos 9, serían menos 18. Terminamos de colocar los valores, vamos a la siguiente. Ahora iríamos con esta, ¿no? Con esta columna. 13 más 10 menos 27. 13 más 10 serían 23, menos 27 sería menos 4. Ese menos 4 lo dividimos entre 4, eso sería 1, negativo, y volvemos a empezar. Ese menos 1 lo vamos a multiplicar por el 5, sería menos 5, y luego por el menos 9 sería 9.
Cuando colocamos el último valor, ¿ya? El último valor en la última columna, entonces lo que procedemos es a sumar todo lo que falta. Sumaríamos estos valores, ¿no? 25 menos 18 menos 5, y eso sería 2. Por aquí procedemos también a sumar toda la columna, sería menos 15 más 9, y eso es menos 6. Bien, entonces ya tenemos los coeficientes del cociente y los coeficientes del resto. Ahora, recuerden que estábamos dividiendo polinomios completos y ordenados en forma decreciente. Entonces, tanto el cociente como el resto también son polinomios completos y ordenados en forma decreciente, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un polinomio que tiene 3 términos, vimos la clase pasada, ¿no? Si tiene 3 términos y está completo y ordenado, entonces debe ser de grado 2. Por lo tanto, este sería x cuadrado. Por aquí sería más 2x y menos 1, ¿no? Si tiene 2 términos, ya, grado 1, 2x menos 6. Y aquí tenemos entonces el cociente y el resto. Bien, chicos, a ver, hasta aquí, ¿alguna preguntita? Vamos a ver. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo se entiende? Bien, entonces mientras vamos revisando este método, voy a darle algunas pautas para que ustedes sepan cuánto aplicar este método y también cuándo aplicar el algoritmo de la división. ¿Ok? Entonces, a ver. En el caso del algoritmo de la división, a ver, tome nota por ahí. Vamos a verlo un ratito. Vamos a verlo un ratito, a ver. Ya, aquí está nuestro algoritmo de la división, ¿ya? Entonces, a ver, aquí les doy claves, a ver. ¿Cuándo aplicamos el algoritmo de la división? El algoritmo de la división inicialmente nos sirve para verificar si la operación que hemos hecho es correcta, ¿no? Multiplicando y sumando podemos verificar si eso efectivamente nos da el dividendo. Entonces, es su primera utilidad, verificar. Segundo, cuando el dividendo puede ser cualquier expresión, conocida, no conocida, de grado muy alto, de repente no está operado y desarrollado completamente, y hacerlo obviamente me tomaría mucho tiempo, es un indicador de que podríamos usar el algoritmo de la división. Ahora, ¿qué nos piden normalmente con el algoritmo de la división? Normalmente lo que nos piden es el resto, ¿ya? Ahora, ¿qué características debe tener el divisor? Bueno, el divisor tiene la característica de que se puede expresar de esta forma, ¿no? Donde m y n son números enteros. Entonces, ¿cuál es la idea? Perdón. Bueno, la idea es que, ya que q de x de repente no se podría conocer, no sería conveniente que lo usáramos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que no tenga que intervenir ese q de x? Pues hallando valores numéricos. ¿Qué pasa si yo evalúo en este polinomio, así como lo estamos indicando? ¿Qué pasa si evalúo cuando x vale m? ¿Y qué pasa si evalúo cuando x vale n? Entonces vamos a ver que esa expresión se va a hacer cero, ¿no? A ver, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Imaginemos que el dividendo, bueno, ya lo tengo de esta forma, y por aquí tengo x menos 2, x menos 3, q de x, y aquí tengo el resto. Entonces vamos a aplicar algunas de las cositas que hemos visto por aquí, ¿no? A ver, aquí, este es el divisor, ¿ya? Este es el divisor. Tiene esa característica, mire, se puede factorizar, los factores tienen coeficientes enteros, ¿no? Hasta racionales también se podría aplicar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ese divisor es el producto de x menos 2 por x menos 3, entonces quiere decir que es de grado 2. Y por lo tanto, el resto es de grado 1. Si el resto es de grado 1, como máximo, ¿no? Tampoco no puedo asegurar que el resto es exactamente de grado 1, pero como máximo es de grado 1, ¿no? Entonces ese resto sería de esta forma, ¿no?
digámoslo así, ¿no? Bueno, otros P y otros Q, no los del cociente que hemos considerado, ¿no? Entonces esa sería la forma del... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como no hemos usado A y B, aquí le vamos a poner A y B, ¿ya? Por lo menos en esta división, ¿no? Entonces, AX más B. ¿Por qué AX más B? Porque como el divisor es de grado 2, entonces el resto como máximo debe ser de grado 1, ¿ya? De grado 1. Bien, entonces, ¿dónde me conviene evaluar? Pues me conviene reemplazar cuando X vale 2. Aquí yo tendré de 2, ¿no? De 2. Pero aquí al reemplazar 2 menos 2 por 2 menos 3 por Q de 2, bueno, y aquí al reemplazar sería A por 2 más B, ¿no? Al reemplazar esto que es 0, este 0, todo este producto se va a hacer 0. Y al final voy a tener la siguiente ecuación. D de 2 es igual a 2A más B. Y si D de 2 me dio una cantidad, un número, entonces ya tengo una primera ecuación. ¿En qué otro valor me convendría evaluar? Cuando X vale 3. La misma situación. Si yo reemplazo por aquí, el X igual a 3, entonces esto va a ser 0 también, ¿no? De la misma forma que cuando evaluamos en 2. ¿Ya? Entonces, ahí están las características. Repito, el dividendo tiene que ser de grado alto, no estar desarrollado, parcialmente desconocido, ¿no? El divisor tiene que ser producto de dos factores lineales que tienen coeficientes enteros o racionales. Puede aplicarse para 3 también, ¿no? También, si es que tengo el divisor de grado 3 y se puede factorizar como 3 factores de grado 1 con coeficientes enteros o racionales, también vale, ¿no? También vale el algoritmo de la división. ¿Ok? Listo. A ver, ¿y cuándo aplico Horner? A ver, ¿cuándo aplico Horner? A ver, Horner y Ruffini, por lo general, nos sirven para hallar cociente y resto. ¿Ya? Entonces, hemos visto en el algoritmo de la edición que principalmente nos piden hacer uso o nos piden el resto, ya, algoritmo de la edición podría ser una opción. ¿Ya? Pero si me piden cociente, lo más adecuado es aplicar Horner o Ruffini. ¿Se puede aplicar el algoritmo de la división? Sí, en algunos casos se puede aplicar. ¿Se puede aplicar el teorema del resto que vamos a ver más adelante? Sí, en algunos casos también se puede aplicar. Ojo, pero el que lo hace más rápido, más ágil, es el método de Horner o el método de Ruffini. Menciono Ruffini porque es una variante de Horner. ¿Ya? Ahora, voy a mencionar otra variante antes de pasar aquí y vamos a resolver un problema con ese tema. Entonces, a ver. El método de Horner, aparte de tener un caso particular que se llama Ruffini, tiene una variante que se llama Horner inverso. ¿Ya? Horner inverso. Entonces voy a anotar aquí las características del Horner inverso. O invertido también se llama. Inverso o invertido. Entonces, ¿cuáles son las características para aplicar Horner inverso? La división debe ser exacta. Es decir, Horner me servía para hallar cociente y resto, pero Horner inverso no. Horner inverso requiere que la división sea exacta, o sea, necesita que yo sepa que esa división es exacta. Segundo, que los coeficientes de los términos de mayor grado los coeficientes de los términos de mayor grado son desconocidos. Ojo, la división, de repente ustedes lo han visto en los números, la división puede que no sea exacta, pero se puede volver exacta, ¿no? Entonces, Horner inverso se aplica en el caso que la división sea exacta o se pueda volver exacta, ¿no? Porque en uno de los pasos se va a volver exacta primero y luego se va a aplicar. Ahora, ¿qué más? Esas son las características para aplicarlo, pero ¿cómo se aplica? En Horner normal, el orden de los polinomios es decreciente. En Horner inverso, el orden es decreciente. Y como la división es exacta, entonces los coeficientes del resto todos son ceros. ¿Ya?
Listo, entonces ya sabemos que hay una variante. El método se aplica exactamente igual que el método de Horner, ¿no? Una vez que hemos ubicado los coeficientes del dividendo y el divisor, no importa que sean en orden creciente, pero igual se colocan en ese orden que se está indicando y se procede de la misma manera, ¿no? Exactamente igual. ¿Ya? Entonces esto es para que tengan idea de que hay otro método de Horner que eh, no ordena el polinomio en forma decreciente. Pero ojo, el Horner inverso no se usa para hallar cociente y resto, ¿no? No, tengo que saber que la división es exacta para recién poder aplicarlo. Listo, vamos con el método de Ruffini. Como les comentaba, el método de Ruffini es un caso particular. Lo vamos a aplicar cuando el divisor es de primer grado. Tiene la forma ax más b. Ya, pero ojo, cabe precisar que el método de Ruffini inicialmente se aplicaba solamente a polinomios mónicos. Aquí vamos a explicar de manera general cuando no es mónico, es decir, cuando este A también puede ser diferente de 1. Recordemos que mónico se le dice a los polinomios cuyo coeficiente principal vale 1. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver el método de manera general. Y presten atención, ojo al ejemplo que vamos a dar. Bien, Ruffini, como es una variante de Horner, también se puede ordenar en forma creciente, ¿no? En forma decreciente, perdón. Entonces ordenamos el dividendo y el divisor en forma decreciente. Aunque en realidad en Ruffini el divisor no influye mucho, ¿ya? Pero si es que ustedes quisieran aplicar Horner, ya lo tienen listo para aplicarlo, ¿no? A ver, paso número 1. ¿Qué hacemos en Ruffini? Ya lo ordenamos en forma decreciente, el dividendo, el divisor. ¿Qué dice Ruffini? El divisor que es 3x menos 1, se va a igualar a 0. ¿Ya? Se iguala a 0. Igualamos a 0, x vale 1/3. Bien, nuestro esquema tiene dos líneas verticales y una línea horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va el esquema? Bien, miren, a ver, dos líneas verticales y una horizontal. Vamos a colocar aquí, como pueden ver, los coeficientes del dividendo. Entonces, por aquí vamos a empezar desde la línea, así como Horner, los coeficientes del dividendo, es decir, 6, menos 26, 29 y 5. Esta segunda vertical se deja separando un espacio y cumple la regla de Horner, ¿no? Como este es de grado 1, ¿cuántos espacios debe dejar? 1, ¿no? Bien, luego el valor que hemos encontrado, que es 1/3, lo vamos a colocar por aquí. ¿Ya? Luego de igualar a 0 la expresión, x vale 1/3. Bajamos 6. ¿Ya? Ojo, así va nuestra operación. Bajamos el 6, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos y sumamos. Ese es el método de Ruffini. Multiplicar, sumar, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Pero si ustedes se dan cuenta, hay algo que no hemos hecho que sí se hacía en Horner en cada paso. Siempre se dividía por el coeficiente principal. ¿Qué pasa? Aplicando el método de Ruffini, esa división que se hacía en Horner cada vez que sumábamos, esa división se puede hacer al final. Entonces, este ya sería el resto. Pero si queremos saber el cociente no está dado por estos coeficientes, no. Tenemos que dividir cada coeficiente por 3. Repito, ese proceso que hacíamos Horner en cada paso de dividir cada vez por 3, por 3, por 3, pues lo dejamos para el final. Una vez que ya tenemos la operación, lo que hacemos es 6 entre 3, a 2 sería el primer coeficiente, luego menos 24 entre 3, que sería menos 8, y 21 entre 3, que sería 7. Esos serían los coeficientes reales, ¿ya? Los coeficientes reales. Bien, entonces ya no tenemos ese, y como habíamos hecho hace un rato, ese polinomio cociente tiene 3 términos, es de grado 2. Ahí está, ¿no? De grado 2. Y el resto, pues sí, no se altera, sigue siendo 12. Y si aplican ustedes el algoritmo de la división, lo pueden verificar, ¿no? A ver, a este le voy a llamar D mayúscula de X. Verifiquen, no se queden con la duda.
que ese dividendo es igual a el divisor, que vale 3x menos 1, por el cociente, que es 2x cuadrado menos 8x más 7, más el resto, que vale 12. Verifíquenlo y van a ver que efectivamente coincide. Entonces, repito, ¿por qué dividimos por 3? ¿De dónde sacamos el 3? De aquí. ¿Y por qué dividimos por ese valor? Porque en el método de Horner nosotros lo dividimos en cada paso. Pero ¿cómo lo hacemos en el método Ruffini? Al final. ¿Ya? Al final. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna consulta? A ver, veamos. Si todo está ok, si no hay ninguna consulta, ningún pendiente, pueden colocarme un pulgar arriba o de repente por ahí en el chat escribir algún comentario. ¿No? Bueno, como dice el dicho, el que calla otorga. Seguimos entonces. Ya, pero recuerden que pueden consultar, preguntar si tienen dudas, ¿eh? A ver, seguimos. Teorema del resto. Como lo dice su nombre, el teorema me sirve para hallar el resto, pero también se puede usar, o sea, tiene variantes, ¿no? Puede ser que yo conozca el resto y con ese dato pueda conocer alguna expresión para el divisor, para el dividendo, incluso para el cociente, ¿no? El teorema del resto, el más básico, dice lo siguiente, ¿no? El resto de dividir el polinomio p de x entre x más b es p evaluado en menos b sobre a. Ya, pero ¿de dónde sale ese menos b sobre a? Bien, a ver, expliquemos la forma práctica, ¿no? Primer paso, el divisor se iguala a 0. A x más b igual a 0, de ahí se obtiene el valor de x, que es menos b sobre a, que es el valor justamente que estamos evaluando por aquí, ¿no? Ese valor que encontramos lo reemplazamos en el polinomio p de x y listo, calculamos, ya tenemos el resto, ¿no? A ver, un ejemplito. Ojo que con este problemita ustedes pueden hacer la división por Horner o por Ruffini y verificar que efectivamente el resto es el que vamos a obtener, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es el teorema del resto? Bueno, igualamos el divisor a 0. Entonces, x sería 1/2, ¿no? 1/2. ¿Qué vamos a hacer con ese 1/2? Lo vamos a reemplazar aquí en este polinomio. O sea, sería 32 por 1/2 a la cuarta, menos 10 por 1/2, más 9. Recordemos que 1/2 a la cuarta sería 1 sobre 16. Por 32, eso es 2. Y menos 10 por 1/2 es 5. Entonces tengo 2 menos 5 más 9, que serían 6, ¿no es cierto? Y ese es el resto, así de sencillo, ¿no? Ahora, ese teorema del resto se puede ampliar, se puede aplicar no solamente para un polinomio lineal, sino para un polinomio de segundo, tercer, cuarto, quinto grado. Vamos a ver más adelante un ejemplito cómo se hace, ¿ya? Pero se usa de esta forma práctica. Ahora, a diferencia de en este caso que obtenemos el valor de x, si es una cuadrática, una cúbica, una de grado 4, 5, 6, no se va a hallar el valor. Lo que se va a hallar es una expresión que cumple el x. ¿Ok? Bien. Terminemos con algunos teoremas adicionales. El teorema del factor me dice que si el polinomio se anula en un número a, ¿no? En un número a, entonces x menos a es un factor de p de x. Ahora, ¿eso qué implica? ¿Qué implica que sea un factor? Quiere decir que p de x se puede escribir como x menos a por algún q de x. ¿Ya? Eso quiere decir que es un factor. O sea que la división es exacta, ¿no? Es un factor, división exacta, divisible, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? P de x es divisible por x menos a divide a p de x. Si hacemos el método de Horner o Ruffini, el resto debe ser 0. El resto de p de x entre x menos a, esto vale 0. 0. ¿Ok? Bien. Esta propiedad que vamos a explicar se cumple para los números enteros.
y justamente genera lo que nosotros conocemos como criterios de divisibilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo un número es divisible por 6? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo un número es divisible por 6? Una forma práctica de hacerlo, ¿cómo es? ¿Mm? ¿Cuándo es divisible por 6? Si es divisible por 3 y por 2 a la vez. ¿Y cuándo es divisible por, digamos, 21? Cuando es divisible por 3 y por 7 a la vez, ¿no? Pero ¿qué característica tienen 2 y 3 respecto al 6, ¿no? Y 3 y 7 que dijimos, ¿no? Aparte de ser números primos, ellos son primos entre sí. ¿Ya? Son primos entre sí. ¿Existe esa figura en los polinomios? Existe algo similar, ¿no? Existe algo similar. Por ejemplo, aquí viene esta propiedad, ¿no? A ver, ¿qué dice la propiedad? Dice, si el polinomio p de x es divisible separadamente por los binomios x menos a, x menos b y x menos c, entonces p de x es divisible por el producto de los tres, ¿no? Donde a es diferente de b y diferente de c. A ver, ¿qué sucede? X menos a, x menos b y x menos c operan así como, digámoslo así, como números primos, ¿no? X menos a, x menos b y x menos c funcionan como los números primos. Y ellos entonces son primos entre sí. Entonces están haciendo las veces del 2 con el 3 para el criterio del 6, ¿no? Y como todos ellos son primos entre sí, entonces P de X es divisible por el producto de ellos, ¿no? ¿Pueden ser solamente 2? Sí, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. ¿Ok? Entonces, podemos tener distintos factores, pero si todos ellos son primos entre sí, entonces también el polinomio se puede dividir, ¿no? Se puede dividir por el producto de todos ellos. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué otra propiedad? De repente, alguna vez ustedes cuando han tenido una fracción, han querido simplificar y luego hacer la división, pero no ha coincidido el resto con el que calculan. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que esta es mi división original. ¿Ya? Tengo mi dividendo P de X, mi divisor D de X, mi cociente Q de X y mi resto R de X. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo simplifico, digamos, ¿no? O multiplico en este caso. Normalmente en los polinomios nosotros multiplicamos. Multiplicamos buscando encontrar una expresión que sea más fácil de trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico P de X por M de X y D de X por M de X? O sea, el dividendo y el divisor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se afectan? Pues sí, el resto se afecta. El resto que obteníamos inicialmente, que era R de X, también se va a multiplicar por M de X. Esto quiere decir, pues, que ese resto nuevo va a ser igual al resto original por m de x. ¿Ya? El resto original por m de x. Entonces, si queremos hallar el resto original, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, esto pasarlo a dividir, ¿no? Entonces, el resto que obtenemos en la nueva división lo vamos a dividir por m de x. ¿Correcto? Entonces, esa es la propiedad número 2. A ver, vamos a ver si hay consultas por ahí. ¿Todo bien, chicos? ¿Están ahí? Bien, chicos, continuamos entonces. Pero de paso repasamos un poquito. A ver, ¿y cuándo aplicamos el teorema del resto? ¿Cuándo aplicamos el teorema del resto? Bueno, como lo mencionaba hace un rato, podemos aplicarlo cuando nos piden el resto o el resto es dato. Pero como para hallar el teorema del resto, el divisor lo igualamos a 0
esa relación que obtengamos de igualar a 0 el divisor debe ser fácilmente reemplazable en el dividendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Se puede aplicar a todos los problemas? Muy probablemente sí se puede aplicar a todos los problemas, ¿no? Pero con unos va a ser mucho más rápido y con otros nos vamos a demorar más. Y obviamente por el tiempo con el que contamos nosotros, pues debemos tratar de ahorrarnos su tiempo. Entonces, repito, será cuando se pueda reemplazar fácilmente en el dividendo la expresión que encontramos al igualar el divisor a 0. ¿Ya? ¿Y cuándo aplicamos el teorema del factor? Ya, por ejemplo, como dice aquí el teorema del factor, cuando tengo un valor que anula el polinomio, que hace 0 el polinomio, ¿no? Y la propiedad número 1 la podemos aplicar cuando nos dan distintos datos respecto a factores del polinomio, ¿no? O divisiones exactas del polinomio, ¿no? Ahí utilizaremos pues esta propiedad. Bien, a ver, nos queda un minutito, así que vamos a ver este ejercicio 1. Si les queda alguna duda, pues lo repetimos luego del receso, ¿ya? A ver, dice el ejercicio número 1, dice, al dividir P de X por D de X, se obtiene un resto igual a R de X. Determine el valor de K. A ver, ¿qué me conviene aplicar? Horner. Si bien es cierto, el polinomio P de X no está completamente conocido, ¿no? Pero está desarrollado, ¿no? Y es más, tenemos datos del resto, tenemos el divisor, el dividendo. Lo único que nos falta aquí es el cociente, ¿no? Pero los datos creo que son suficientes. Entonces le aplicamos orden. Bien, ahora, nuestros polinomios hay que completar y ordenar. Entonces, ¿qué pasa con el P de X? Tiene 10x a la quinta, 3x a la cuarta, menos 17x al cubo, más mx cuadrado, pero no hay x. Entonces lo completamos con 0. 0x. En el caso del divisor, tenemos 2x al cubo, que sería el de mayor grado, luego 3x cuadrado, luego menos x y menos 2. Ya está completo y ordenado en forma decreciente. Entonces procedemos a ver coeficientes del dividendo: 10, 3, menos 17, m, 0 y n. Coeficientes del divisor, recuerden que el primero va igualito y los otros le cambiamos de signo, así que sería menos 3, 1 y 2. ¿Cuántas líneas voy a dejar? ¿Cuántos espacios voy a dejar para trazar la otra línea vertical? Pues 3. ¿Por qué 3? Porque el divisor tiene grado 3. Entonces cuento 1, 2, 3, aquí trazo la línea. Esa es la línea que separa los coeficientes del cociente de los coeficientes del resto. Bien, dividimos 10 entre 2 sería 5, 5 por menos 3, 5 por menos 3 sería menos 15, luego 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, y acabamos de colocar, sumamos ahora, menos 15 más 3 que sería menos 12, dividimos nuevamente, sería menos 6, menos 6 multiplicamos por menos 3 serían 18, menos 6 por 1 sería menos 6, y menos 6 por 2 que sería menos 12. ¿Okay? Bien, sumamos por aquí me daría 6, ¿no? Dividimos por 2, nos da 3, por menos 3 sería menos 9, por 1 sería 3, y por 2 sería 6. No, me salté, creo que el 1. 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6. Ahora sí, ¿no? Bien, llegamos a la última columna, pero según el problema, el resto dice que es 4x cuadrado más ax más 2. Entonces este 4 tendría que salir aquí, ¿no? Este a sería de la suma de todos ellos, y este 2 de la suma de todos ellos. Ahí está. Bien, entonces igualamos m más 10 menos 6 menos 9 igual a 4. Tendríamos que m vale, a ver, 9, ¿no? M vale 9. Ya que este pasa a sumar, serían 10. Con el 10 se anulan y este pasa a sumar, sería 9, ¿no? Luego tenemos que 0 menos 12 más 3 es a. Entonces a vale menos 9. N más 6 igual a 2, entonces n vale menos 4. Reemplazamos aquí en k, entonces tendríamos
m que vale 9 más a que vale menos 9, eso sería 0, ¿no? A ver, vamos a escribirlo rapidito. Aquí sería, ¿no? 9 menos 9, n vale menos 4 más 3, a que vale menos 9 más 4. Está. Por aquí tendríamos 0, por aquí tendríamos menos 1 y por aquí tendríamos menos 5, ¿no? ¿Está? 0 a la 2023, 0 menos 1 al cuadrado, 1. Y menos 5 al cuadrado sería 25, el total sería 26. ¿Ya? Bien, chicos, y aquí sí vamos a hacer una pausita para el receso. Regresamos en unos minutos.
Bien, chicos, regresamos. Ya estamos, a ver. ¿Alguna preguntita respecto a este ejercicio número 1? Mientras vemos si hay consultas. Les voy comentando aquí, ¿no? ¿Por qué elegimos el método de Horner? Porque los datos están completamente desarrollados, entonces es una buena aplicar el método de Horner, ya que nos dan el resto también, ¿no? Nos dan el resto. Aunque el polinomio P de X y el polinomio R de X, que son el dividendo y el resto respectivamente, no tienen todos los coeficientes conocidos, pero digámoslo así, se podrían complementar, como lo hemos visto al momento de resolver el ejercicio, ¿no? Listo, vamos con el siguiente ejercicio entonces. Ejercicio 2. Un viñedo en Ica cuenta con barriles llenos de vino de distinto tipo. Uno de ellos con P de X litros se vierte en botellas de 5 litros. Determine cuántos litros quedan en la barrica si se llenó solo de X botellas. Bueno, también es necesario que les comente que cuando ustedes aplican aquí eh, a los problemas alguno de los teoremas o métodos que hemos explicado, pues hay que analizarlo. Se puede analizar también teniendo en cuenta, pues, si fueran números, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tengo un barril de 50 litros. ¿Ya? Entonces, la capacidad del barril es de 50 litros, ¿no? Solamente para ubicarnos en el contexto, ¿no? Y esos 50 litros yo los voy a vertir en botellas de, no le voy a poner 5 litros, le voy a poner 3 litros, ¿ya? Para que haya un resto, ¿no? Bien, y dice que al final se llenaron solamente el número de botellas que se llenaron, digamos que es, a ver, aquí voy a ponerle desconocido para poder ampliar nuestra situación, ¿ya? Ya, y supongamos que llenamos 15 botellas nada más, ¿no? Entonces, si yo divido la capacidad del barril entre esas 15 botellas, el cociente me va a dar la cantidad de litros por botella, ¿no? Y por aquí me va a quedar el resto, ¿no? La cantidad de vino restante. Entonces, si yo hago lo mismo aquí, ¿no? Si yo divido la cantidad del PX litros entre el número de botellas, que es DDX, el cociente sería la cantidad de litros por botella, ¿no? Y el resto sería los litros que quedan. ¿Ya? Entonces, aclarado este punto, vamos a proceder de esa manera, ¿no? Bien, entonces vamos a la división. División por Horner también, porque el polinomio P de X y de X son conocidos, son de grado pequeño, así que sí, sí se puede calcular. Y es más, necesitamos usar justamente el método de Horner porque estamos hablando del cociente, lo mencioné en la parte de la teoría, ¿no? Uno de los métodos que se utiliza más para hallar cociente es la división, ¿no? La división. Entonces, vamos a aplicarle Horner, para eso verificamos que nuestro polinomio P de X ya está completo y ordenado en forma decreciente. El que nos falta completar es el divisor, que sería la cantidad de botellas que se llenaron, ¿no? D de X. Entonces, vamos a completar aquí. A ver, coeficientes del dividendo. 15, menos 7, 12, 8, menos 7 y 1. Coeficientes del divisor. 5. Luego le seguiría el 1, ¿no? Que es el coeficiente del x al cuadrado, pero recordemos que cambia de signo, sería menos 1. Luego seguiría el menos 2, pero hay que cambiarle de signo, sería 2. Y finalmente el 0, ¿no? Para que esté completo aquí le faltaría el 0. Ahora, vamos a dividir por un polinomio de grado 3. Por lo tanto, vamos a contar
1, 2, 3 espacios y vamos a trazar la línea vertical que separa el cociente del resto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a proceder a hacer nuestra división. El primer paso ya sabemos es que tenemos que dividir, ¿no? Aquí no. Dividimos 15 entre 5 y eso nos va a dar 3. Este 3 lo multiplicamos por menos 1, sería menos 3. 3 por 2, 6 y 3 por 0, 0. Terminamos de colocar el último producto. Sumamos aquí. Sería menos 10. Entre 5, que sería menos 2. Por menos 1, 2. Por 2, menos 4. Y por 0, 0, ¿no? Sumamos aquí 12, 18 y 2, 20. Entre 5, sería 4. Por menos 1, que sería menos 4. Por 2, que es 8. Y por 0, 0. Colocamos el último valor en la última columna, entonces aquí vamos a sumar, ¿no? Ya para obtener los coeficientes del resto. Sumamos acá sería 0, sumamos aquí sería 1 y por acá 1. ¿No? Entonces, como los polinomios están completos y ordenados en forma decreciente, entonces sería 3x cuadrado menos 2x más 4, ¿no? Y ese de aquí sería x más 1. Ya que eso sería x cuadrado, pero 0 por x cuadrado queda, ¿no? Ahora, recordemos que el cociente, acá tendríamos nuestro cociente. Habíamos indicado que ese es el número de litros, ¿no? Porque si yo divido el número de litros totales entre el total de botellas usadas, eso me va a dar la cantidad de litros por cada botella. O sea que eso vale 5. El resto, como acabamos de ver, vale x más 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? El cociente sería igual a 5, lo vamos a igualar aquí. Le aplicamos por aquí un aspa simple. Aquí 3x, x, me conviene menos 1 y más 1. Entonces tendríamos menos 3x más x menos 2 y ya está, ¿no? Entonces tenemos 3x más 1 igual a 0, x vale menos 1/3, x menos 1 lo igual a 0, x vale 1. Ahora, aquí en el problema nos dice que x es entero, positivo todavía, ¿no? Entonces, x vale 1. Si yo quiero saber cuántos litros de vino quedaron, entonces yo debo reemplazar aquí por 1. 1 más 1 sería 2, por lo tanto, el número de litros que quedan en la barrica sería 2 litros. Respuesta alternativa A.
A ver, chicos, creo que no se estaba escuchando. Retomamos ya, retomamos entonces. Bien, les comentaba que como este dividendo y este divisor es de grado, bueno, sobre todo el divisor, ¿no? Es de grado 1, entonces, em, como me hablan de cociente por aquí, Horner o Ruffini, pero el divisor es de grado 1, así que Ruffini, ¿correcto? ¿Cómo aplicamos Ruffini? El divisor lo igualamos a 0. Calculamos entonces pasando el 3 a restar, entonces el x sería menos 3 medios. Colocamos los coeficientes del dividendo, 8, 18, A, B y C. Ahí está, ¿no? 8, 18, A, B y C. Completo y ordenado en forma decreciente. Este valor de menos 3 medios lo voy a colocar aquí para proceder con la operación. Entonces, ojo aquí porque aquí vamos a usar los datos, ¿ah? Bajamos el 8, que era lo primero, ¿no? Ahora, también habíamos mencionado que todo el proceso de Ruffini se baja, multiplica, suma, pero nunca se hace la división que hacemos en Horner, no en ese proceso. Entonces, ¿dónde lo tenemos que hacer? Después. Ahora, ¿por quién tenemos que dividir? Por 2, ¿ya? Por 2. Entonces aquí va, ¿no? Bajamos el 8, si dividimos entre 2 sería 4. Y aquí aplicamos el otro problema, dice, ¿no? Mientras que los coeficientes del cociente disminuyen de uno en uno. Entonces, si yo hago que disminuya de uno en uno, aquí sería 3, luego 2, luego 1, ¿no? Esos son los coeficientes del cociente. Ahora, si yo procedo como Ruffini, este 8 multiplica al menos 3 medios, que sería menos 12, ¿no? Sumamos 18 menos 12, serían 6. Y verifica efectivamente que 6 entre 2 me da 3. Vuelvo a aplicar Ruffini, ¿no? 6 por menos 3 medios sería menos 9. Ya, aquí sí me pongo a analizar, porque acá sería menos 9, pero si yo no quiero hacerlo de esa forma, digo, ya, pues si acá es 2 es porque aquí era 4, porque ya lo hemos dividido por 2. Entonces tenemos 4 por menos 3 medios sería menos 12 medios, que es menos 6. Menos 6. Y B menos 6, aquí lo podría colocar, pero si aquí era 1, puesto que se ha dividido por 2, aquí tendría que ser 2. Seguimos con el procedimiento, 2 va por menos 3 medios, sería menos 3, y el resto sería por dato igual a menos 1. Entonces aquí vamos a colocar menos 1. Ahí está. Bien, entonces vamos a igualar ahora sí, ¿no? Se supone que, ¿de dónde vino este 4? De la suma de estos dos. O sea que A menos 9 vale 4, por lo tanto A vale 13. ¿Ya? A vale 13. Luego, B menos 6 vale 2, por lo tanto B vale 8. C menos 3 vale menos 1, por lo tanto C vale 2. Entonces, 3B camisetas, 3 por 8, 24. 4 por A más C soles, A más C sería 15, por 4 eso es 60. Entonces, si quieres saber el ingreso, tendríamos que multiplicar el número de camisetas por el precio unitario de cada camiseta. 24 por 60 soles serían 1.440 soles. Respuesta alternativa D. Si tienen dudas o preguntas, pueden usar el chat o abrir el micrófono en este momento. Listo, seguimos entonces.
Ejercicio número 4. Al dividir separadamente p de x entre x más 1 y x menos 1, se obtiene el mismo resto. Determine la suma de coeficientes del resto que se obtiene al dividir p de x entre x al cuadrado menos 2 con p de x igual 6x a la cuarta más x al cubo menos 2n por x menos 16n. ¿Ya? Bien, aquí le vamos a aplicar el teorema del resto. Bueno, una condición que no había mencionado en el teorema del resto es que no necesariamente debemos conocer el polinomio, igual que en el algoritmo de la división, ¿no? Si no lo conocemos, se puede aplicar también, ¿no? Entonces, ¿por qué p de menos 1 es el resto de la división? A ver, veamos. Porque de acuerdo al teorema del resto, si yo divido p de x por x más 1, yo voy a igualar esto a 0. Si yo igualo aquí el divisor a 0, x vale menos 1. Y ese menos 1 es el que se evalúa aquí. Por lo tanto, p de menos 1 es el resto de la división. De manera análoga lo podemos ver para la división de p de x entre x menos 1, ¿no? Aquí igualamos a 0 x menos 1, entonces x vale 1. Y ese 1 se reemplaza aquí. Entonces ya tenemos los restos en ambos casos. De acuerdo al problema, dice que se obtiene el mismo resto. Así que p de 1 debe ser igual a p de menos 1. O p de menos 1 igual a p evaluado en 1. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar en nuestro polinomio, ya que lo tenemos aquí, vamos a reemplazar. Recordemos que p en menos 1 sería aquí menos 1, aquí menos 1, aquí menos 1. Y si es en 1, también esos valores se reemplazan por 1. Ahí está. Eso sería p evaluado en menos 1. Y debe ser igual a p evaluado en 1. Ahí está. Podríamos eliminar de una vez si queremos algunos valores, ¿no? Por ejemplo, el menos 16 se va con el menos 16. Esto es 6, ¿no? ¿Ya? Aquí lo vemos más claro si todavía no ven cuál es los valores que estamos eliminando. Entonces aquí ya lo pueden ver, ¿no? 6 se va, 16 negativo con 16 negativo también se va. A ver, este menos 2n pasaría a sumar con este 2n, serían 4n. Y este menos 1 pasaría a sumar con este 1, así que sería 2. Si extraemos aquí la mitad y la mitad por aquí, entonces tendríamos que n vale 1/2. Si n vale 1/2, nuestro polinomio sería este, ¿no? ¿Ya? Entonces por aquí nos queda menos x y por aquí nos queda menos 8. Es decir, nuestro polinomio, ahí está, 6x a la cuarta más x al cubo menos x menos 8. Y ese polinomio que ya lo conocemos nos dicen que hallamos ahora el resto de dividir ese p de x entre x al cuadrado menos 2. Entonces, nuevamente le vamos a aplicar el teorema del resto. Ese x al cuadrado menos 2 lo vamos a igualar a 0. Tenemos que x cuadrado vale 2. Como les comentaba, se puede hacer, sí, para otros grados, pero ya no vamos a hallar el valor de x, ¿no? O sea, no cometen el error de que ese cuadrado lo pasen con más menos raíz, porque ya no va a funcionar, ¿no? Nos quedamos con x cuadrado igual a 2. ¿Ya? Nos quedamos con x cuadrado igual a 2. Y lo que hay que hacer ahora es reemplazar aquí. Pero si a ese p de x le damos forma, miren, x a la cuarta sería x al cuadrado, y x al cubo es x cuadrado por x. Entonces ya le dimos la forma y lo que queda es reemplazar aquí, aquí por 2 y aquí también por 2. Entonces sería 2 al cuadrado 4 por 6, 24. Por aquí tenemos 2x menos x menos 8, ¿no? Entonces tendríamos 24 menos 8, 16. 2x menos x, x. Así que eso sería x más 16. Me piden la suma de coeficientes. Bueno, lo podemos calcular de manera directa. Aquí el coeficiente es 1, aquí 16. La suma sería 17. Pero si queremos recordar uno de los teoremas de la semana pasada, la suma de coeficientes se calcula
evaluando en 1. Entonces, si reemplazamos aquí 1 más 16, efectivamente obtenemos el mismo valor. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B, 17. Chicos, preguntas, consultas por aquí. ¿Todo bien? A ver, sigamos, sigamos. Ejercicio número 5. Hay el resto de dividir el polinomio p de x por d de x. Bien, vamos a aplicar el teorema del resto. También se puede, ¿no? A pesar de que es de grado 80, ¿no? El divisor. Ya se puede. Lo igualamos a 0. Miren, y obtenemos entonces que x a la 80 menos x a la 30 vale 2. Eso vale 2. Bien, ahora le vamos a dar forma al polinomio que es el dividendo. Entonces, este menos 2x a la 80 es una opción, ¿no? De repente ustedes lo pueden separar de otra forma. Este menos 2x a la 80 lo descomponemos así, ¿no? Menos x a la 80 menos x a la 80. ¿Por qué? Porque estas tres expresiones tienen x a la 80 de común. Entonces, si yo factorizo aquí x a la 80, voy a obtener una expresión que está apareciendo aquí. Esta de aquí. Entonces, a ver, si yo factorizo aquí x a la 80, me queda x a la 80. Factorizo x a la 80, x a la 30. Si factorizo x a la 80, me queda 1. Bueno, respetando sus signos, ahí está. Bien, entonces, esto que está por aquí no, aquí reemplazo. ¿Esto cuánto vale? 2. 2 menos 1 sería 1, ¿no? ¿Está? Vamos a reemplazar ahí el 2. Ahí está, 2 menos 1. Eso sería 1. Bajamos el menos 80 y el más 1. Listo. Entonces nos quedaría x al 80 menos x al 80 más 1. A ver, chicos, aquí un lapsus, ¿no? Así, ¿no? Ahí está. Entonces x al 80 menos x al 80, eso se van a eliminar y simplemente me va a quedar 1, ¿no? Aquí es así, 0 más 1. Por lo tanto, el resto de esa división es 1. Ahora, se podría aplicar Horner en este problemita, ¿no? Se podría, pero nos demoraría mucho. También se podría aplicar el algoritmo de la división, pero de la misma forma, ¿no? Nosotros necesitamos que el divisor se pueda factorizar, ¿no? Y así como está, un poco complicado, ¿ya? Bueno, a ver, veamos si es que tienen algún comentario por ahí, una preguntita. Bueno, continuamos, chicos. A ver, ejercicio número 6. Sea p de x un polinomio de grado 5,
tal que al ser dividido por x cuadrado menos 9 por x más 1 da como residuo x menos 1. Además que la suma de coeficientes y el término independiente de p de x son respectivamente 48 y 17. Mientras que p evaluado en 2 vale menos 59. Hay el valor de p evaluado en menos 2. A ver, veamos. Una de las propiedades que colocamos en la teoría al inicio fue que el grado del cociente, bueno, el grado del dividendo es igual al grado, vamos a escribirlo aquí, ¿ya? Así decía la propiedad, ¿no? El grado del dividendo es igual al grado del divisor más el grado del cociente, ¿no? Entonces, si queremos el grado del cociente, eso sería el grado del dividendo, que en este caso es p de x, menos el grado del divisor, que es t de x. ¿Ya? Ahora, ¿de qué cociente estamos hablando en este caso? Teniendo en cuenta que p de x es un polinomio de grado 5 y se va a dividir por este polinomio, este sería el divisor. Y este tiene grado, a ver, recordemos el teorema de la semana pasada, este tiene grado 2, este tiene grado 1. Entonces el teorema dice que el producto tiene grado 3. Por lo tanto, el cociente debería tener grado 5 menos grado 3. Por lo tanto, tiene grado 2. Y un polinomio de grado 2 es de la forma ax cuadrado más bx más c. Así que reescribimos nuestro polinomio p de x, bueno, no reescribimos, lo escribimos, ¿no? De esta forma, ¿no? P de x sería igual a x al cuadrado menos 9, x al cuadrado de menos 9 por x más 1, pero x cuadrado menos 9 se puede escribir como x menos 3 por x más 3, ¿no? Y eso por x más 1. ¿Ya? Y todo eso por ax cuadrado más bx más c. A ver, divisor, cociente, resto, que también es dato del problema. ¿Ya? Eso también es dato del problema. Bien, entonces, fíjense que estamos usando el algoritmo de la división, ¿no? Y en el algoritmo de la división había una característica. El divisor se tiene que factorizar como producto de factores lineales. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? El divisor es este producto. ¿En qué valores me conviene evaluar? Bueno, en este caso me podría convenir evaluar en 3, en menos 3 y en menos 1. Pero el problema ya me da algunos datos, ¿no? A ver, suma de coeficientes, 48. Término independiente, 17. P de 2, menos 59. Ya me están dando los datos, así que los vamos a reemplazar. A ver, primero el término independiente, recordemos que es P evaluado en 0. Entonces, reemplazamos en 0 aquí, 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 aquí y aquí. Entonces aquí me quedaría menos 3, aquí queda 3, aquí queda 1, 0, 0, aquí queda C. Este 0, aquí me quedaría 17. Por aquí tendríamos entonces menos 9C menos 1 igual a 17. Este menos 1 los pasamos a sumar, serían 18. Menos 9C igual a 18. A ver, vamos a anotarlo por aquí, ¿no? Entonces, si paso el menos 9 a dividir, me quedaría que C vale menos 2. Ya, C vale menos 2. Ya usamos el término independiente. Ya lo usamos. Ahora, la suma de coeficientes.
La suma de coeficientes, recordemos, este sería 48, ¿no? ¿Cómo hallamos la suma de coeficientes? Cuando x vale 1. Entonces evaluamos 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí. 1 menos 3, menos 2. 1 más 3, 4. 1 más 1, 2. 1 cuadrado por A. 1 por B y C. Entonces ya tenemos ahí ese resultado. Como este producto es menos 16, si lo pasamos a dividir nos quedaría menos 3. Entonces nos queda que A más B más C sería menos 3. Menos 3. Pero nosotros sabemos que C vale menos 2. Entonces aquí es menos 2. Lo pasamos a sumar con el menos 3 y nos da menos 1. Entonces ahí tenemos una primera ecuación. Vamos a reservar esa ecuación. Y vamos a usar el último dato. P de 2 es igual a menos 59. A ver, vamos a ver de dónde sale ese P de menos 2. Entonces, si yo, perdón, P de 2, ¿no? Aquí reemplazo 2, 2 menos 3 sería menos 1. 2 más 3, 5. 2 más 1, 3. 2 al cuadrado por A, 4A. 2 por B, ahí está, y C por aquí. 2 menos 1, 1. Entonces, por este lado tendremos menos 15. Ahí está. Si este 1 lo pasamos al otro lado, entonces me quedaría por este lado menos 60. Si este menos 15 lo pasamos a dividir con el 60, negativo, nos da 4. Por lo tanto, 4A más 2B más C sería 4. Como C vale menos 2, pasamos a sumar menos 2 más 4 y eso sería 6. Podemos extraer la mitad, miren. Mitad 2A, mitad B, mitad 3. Y si lo juntamos con 1, podemos restar en este orden, ¿no? Entonces, 2A menos A, aquí sería A. B menos B se fue. 3 menos menos 1 serían 4. Entonces, el valor de A vale 4. Como A más B vale menos 1, entonces 4 más B sería menos 1. 4 lo pasamos a restar, sería menos 5. Por lo tanto, A vale 4 y B vale menos 5. Bien, entonces ya podemos tener nuestro algoritmo completo, ¿no? Aquí vale 4, aquí vale menos 5 y aquí vale menos 2. Ahí está. Entonces nos pide el problema ahora ya el valor de P evaluado en menos 2. Voy a reemplazar menos 2 aquí, menos 2 aquí, menos 2 aquí, menos 2 aquí, menos 2 aquí. A ver, verifiquemos los cálculos. Menos 2 menos 3, menos 5. Menos 2 más 3, 1. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 2 al cuadrado, acá está 4. Por 4 serían 16. Menos 5 por menos 2 sería 10. Ahí serían 26, ¿no? Menos 2, 24.
Ahí son 24. Y por acá sería 5, ¿no? 5 por 24, 120. Menos 2, menos 1, o sea, menos 3 sería 117. Respuesta entonces la alternativa A. P de menos 2 vale 117. Listo, chicos. A ver, veamos si hay consultas por aquí. Continuemos, chicos, entonces. A ver, continuamos. Ejercicio 7. El ingreso en soles obtenido por una empresa al vender cierta cantidad de audífonos es representado por el polinomio I de X. Y el precio de venta de cada audífono es P de X. En esas condiciones indica el polinomio Q de X que representa la cantidad de audífonos vendidos. Bien, antes de resolver hay que analizar un poquito, ¿no? Cuando nosotros calculamos el ingreso de manera natural, el ingreso se calcula así, ¿no? Es el número de artículos o cantidad de artículos por el precio unitario de venta, ¿no? Precio unitario de venta. Entonces, si yo tengo el ingreso y tengo el precio de venta de cada artículo, como pueden ver, tenemos que, si este es el divisor y este es el dividendo, este de aquí sería el cociente. La división es exacta. Entonces, si yo divido el ingreso entre el divisor, entre el precio de venta unitario, lo que voy a obtener como cociente es el número de artículos. Y la división es exacta. ¿Sí? Bien, entonces, aclarado este punto, vamos a ver nuestro planteo. La división ya es exacta, ya sabemos que es exacta. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto antes, tendríamos que aplicar, o podríamos aplicar Horner inverso, porque ya sabemos que la división es exacta. Pero había una característica más para aplicar Horner inverso, y era que los coeficientes o coeficiente de los términos de mayor grado son desconocidos. Y aquí, si ustedes observan, este polinomio es de grado 5 y el coeficiente justamente del término de mayor grado, o sea, el coeficiente principal, no se conoce. Entonces, tiene todas las características para que yo le pueda aplicar Horner inverso. Pero vamos a hacer algo, ¿no? Como pueden observar ustedes, el ingreso en la parte de arriba, el ingreso, todos tienen factor X. Entonces, si queremos hacer un poquito más corta nuestra división, podemos hacer esto, ¿no? Factorizamos el X. Ahí está. ¿Se puede? Sí, porque X y 4 menos 3X más 2X cuadrado, como la división es exacta, 4 menos 3X, perdón, 4 menos 3X más 2X cuadrado no divide exactamente a X. Entonces, vamos con los números, ¿no? A ver, si yo tengo por aquí un 3 y por aquí tengo un N y por aquí tengo 7, ¿a quién divide exactamente el 7? ¿Al 3 o al N? De manera natural ustedes me van a decir pues que el N, ¿no? Entonces, algo parecido aquí. ¿Este a quién divide exactamente? ¿Al X o a todo esto? Y la respuesta sería al segundo factor, ¿no? Al segundo factor. Bien, teniendo en cuenta eso, podemos hacer la división con ese polinomio, que ya está ordenado, completo y ordenado en forma creciente. O sea, no se olviden que Horner inverso se aplica cuando los polinomios ya sabemos que la división es exacta y además el orden es creciente. Entonces, aquí los coeficientes serían, los coeficientes serían 12, menos 17, 16, menos 7 y Q. El divisor tiene grado 2, ya, 1, 2. O sea, es exactamente el mismo procedimiento de Horner, ¿no? 1, 2 voy a dejar, ¿no? Divisor, 4. Menos 3 le cambio de signo, sería 3. 2 le cambio de signo, menos 2.
Ahora sí, 1, 2 por el grado y listo. Procedemos exactamente igual que en Horner. 12 entre 4, aquí sería 3. 3 multiplica 3, aquí coloco 9. 3 multiplica menos 2, aquí colocaría menos 6. Sumo por aquí, menos 8. Divido entre 4, menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por menos 2, 4. Sumo por aquí, 4. Entre 4, 1. 1 por 3, 3. 1 por menos 2, menos 2. Sumamos aquí, 0. Y sumamos aquí, también debe dar 0, porque recuerden que la división era exacta. Por lo tanto, Q vale 2. Si es que quisiera hallar el valor de Q, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es cuántos audífonos vendió. Entonces, recordemos, ¿no? Si yo dividía el ingreso entre el precio de venta de cada uno, lo que iba a obtener es el cociente. Ahora, el cociente aquí, el cociente aquí sería creciente también. 3 menos 2x más x cuadrado, ¿no? 3 menos 2x más x cuadrado. Pero ese es el cociente de esta división. Entonces, tenemos que multiplicarlo por x. Bien, tendríamos entonces x por x cuadrado, x cubo. X por menos 2x, menos 2x cuadrado. Y x por 3, 3x. Así que x al cubo menos 2x cuadrado más 3x. La respuesta sería la alternativa A, ¿no? Clave A. Bueno, vamos a ver si tenemos consultas por aquí. Están muy calladitos hoy. Vamos a ver entonces el último ejercicio. A ver, ejercicio 8. Dice, si al dividir el polinomio p de x con q de x se obtiene un resto positivo r cubo, hay el resto de dividir p de x con p más r. A ver, nos hablan de resto, así que podría ser el teorema del resto o el algoritmo de la división. Podría ser Horner también, ¿no? Bueno, en este caso Ruffini. También podría ser. Entonces se presta para varios de ellos, ¿no? Bien, lo primero que vamos a ver es que nos dice que el resto es positivo y es R cubo. Entonces R cubo sería mayor que 0, por lo tanto R es mayor que 0. Vamos a aplicar en este caso el teorema del resto. A ver, ¿en qué consistía el teorema del resto? El divisor lo vamos a igualar a 0. Entonces el valor de x sería R. Ese R lo vamos a reemplazar en P de X y nos debe dar el resto. Entonces, si lo evaluamos R en P de X, estamos evaluando P de R. Ese es el resto. Pero nosotros sabemos que ese resto, ¿cuánto vale? R cubo. Entonces, R cubo, que es el resto, sería igual a ver, reemplazamos aquí, por R y por R. Ahí está. Tendríamos R cubo, que bueno, se van a eliminar aquí. Aquí 2 por R sería 2R y menos R por R sería menos R cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya como vemos, se reducen. 2R cuadrado menos R más 2R menos 15 quedaría, ¿no? Lo juntamos. 2R cuadrado menos R cuadrado sería R cuadrado. Bajamos el 2R menos 15. A ver, una aspita simple por aquí. Un R por aquí, R. 3 y 5 sería entonces más y menos, ¿no?
No, me conviene al revés, menos y más. Menos y más. Entonces tendríamos menos 3R más 5R, 2R. Que es R más 5 por R menos 3. Como eso vale 0, entonces R podría ser menos 5 o R podría ser 3, ¿no? Pero nosotros sabemos que R es positivo, ¿no? R es positivo, mayor que 0. Entonces tiene que ser 3. Tiene que ser 3. Bien, ya sabemos que R vale 3, entonces nos pide, ¿no? Hay el resto dividir P de X con EX más R. ¿Pero quién es P de X? A ver, recordemos que aquí vamos a reemplazar 3. Entonces tendríamos X al cubo más 2X cuadrado, 2 menos 3 sería menos 1X menos 15. Ahí está nuestro P de X, ¿no? Y tenemos que dividirlo con X más R, ¿ya? Pero si queremos hallar el resto, entonces tendríamos que igualar X más R con 0, ¿no? X más R con 0. Así. X más R igualamos a 0, entonces X sería igual a menos R. ¿Qué hacemos con este valor? Lo reemplazamos en P de X, así que sería P de menos R. ¿Qué cosa es P de menos R? El resto de la división de P de X con X más R. Entonces si reemplazamos, ya sabemos que el R vale 3, así que menos R sería menos 3. Reemplazamos aquí, aquí y aquí. Entonces tendríamos menos 27, menos 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, menos y menos más 3, y eso menos 15. 18 más 3, 21, menos 15, 6, menos 27 más 6 sería menos 21. Por lo tanto, el resto sería menos 21. Alternativa D. Bien, chicos, si no tienen consultas, vamos a ver si hay consultas por ahí. A ver. Bueno, supongo que están concentrados para el examen que viene, ¿no? Entiendo, chicos, que estén ahí concentrados. Este tema eh, nos va a servir para los siguientes temas, así que no hay que dejarlo de lado. Muy bien, entonces veamos las claves de los ejercicios propuestos. Y bueno, Dios mediante será hasta la siguiente clase, chicos. Bien, entonces si no tenemos consultas por esta vez, nos quedamos ahí. Hasta luego y buen fin de semana. Cuídense.